¿Hasta qué punto puede romperse cruelmente la confianza absoluta de una madre en su único hijo? En Sevilla, Carmen, una mujer de 68 años, creía haber completado la misión de su vida. Le había entregado a su hijo todo lo que tenía, incluso la casa que albergaba los recuerdos de toda su familia, confiando ciegamente en su promesa de cuidarla hasta el final. Pero la recompensa que recibió por toda una vida de sacrificios fue una escena inimaginable. Al regresar de un corto viaje, lo que la recibió no fue el abrazo de su familia. En su lugar, encontró sus 4 maletas tiradas en la acera húmeda. La cerradura de la puerta había sido cambiada. Y una nota escrita a mano le asignaba su nuevo y humillante hogar, el garaje. Si el amor de toda tu vida es recompensado con el exilio, ¿elegirías aceptar tu destino en silencio o te levantarías para reclamar tu dignidad? Mi nombre es Carmen García. Tengo 68 años. Toda una vida. Siempre pensé que con ver crecer a mi hijo, sano y hecho un hombre de bien, ya no me quedaría nada por pedir. Pero entonces llegó un día, un martes lluvioso de octubre, en el que aprendí que hay cosas, que por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. El taxi me dejó justo en la esquina de mi calle, en Triana. La misma calle donde nací. El conductor, un muchacho joven, me ayudó a bajar la última maleta. Le di las gracias con una sonrisa cansada. Una semana en Huelva, visitando a mi hermana Elena, se me había hecho larga. Solo quería quitarme los zapatos, prepararme una manzanilla caliente y sentarme en el viejo sillón de mi marido, a ver pasar la gente por la ventana. Pero mis maletas nunca llegaron a entrar por la puerta. Se quedaron ahí. Las 4. En la acera mojada. Junto a un charco que reflejaba el cielo gris de Sevilla. Al principio, no entendí. Pensé que el muchacho del taxi se había confundido. Que esas no podían ser mis cosas. Busqué las llaves en el bolso, con los dedos un poco torpes por el frío. Y fue entonces cuando la vi. Era una hoja de papel, doblada por la mitad y metida debajo del asa de la maleta más grande. La lluvia empezaba a correr la tinta. La letra la reconocí al instante. Inclinada, afilada, siempre con prisa. Era la letra de Sofía, mi nuera. La abrí con manos temblorosas. El papel estaba húmedo y frío. Dentro, solo había una frase. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Con cariño, tu nuera. Con cariño. Tuve que leerlo 3 veces. Mis ojos iban de las maletas a la puerta cerrada de mi casa. La casa donde di mis primeros pasos. La casa donde mi madre me enseñó a hacer gazpacho. La casa que mi marido, Antonio, y yo compramos con los ahorros de 10 años de trabajo. Cada ladrillo tenía una historia. Recuerdo la noche que Antonio y yo nos sentamos en el suelo del salón vacío, con una botella de vino y 2 vasos. Aún olía a pintura fresca. Él me pasó un brazo por los hombros y me dijo, aquí, Carmen. Aquí vamos a ser felices. Y aquí crecerán nuestros hijos. Y así fue. Solo tuvimos uno. Javier. Nuestro Javier. El niño más bueno del mundo. Recuerdo sus ataques de asma en mitad de la noche. Me pasaba horas sentada a su lado, con la mano en su pequeño pecho, sintiendo cómo luchaba por cada bocanada de aire. Y le susurraba al oído, tranquilo, mi vida. Mamá está aquí. Siempre. Cuando Antonio se fue, hace ya 2 años, el silencio de la casa se hizo insoportable. Javier y Sofía acababan de tener a la pequeña Emma. Se quejaban del alquiler, del poco espacio. Mi casa, de repente, se sentía demasiado grande para una sola mujer. Una tarde, Javier se sentó conmigo en la cocina. Me cogió las manos.
Esas manos que ahora estaban arrugadas. Me miró con los mismos ojos que yo le limpiaba de lágrimas cuando se caía de la bicicleta. Mamá, me dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. Hemos estado pensando, ¿para qué no estés tan sola? Y para ayudarnos un poco, ¿qué te parece si nos mudamos contigo? Así podemos cuidarte. Cuidarme. Y yo le creí. Pero para que sea más fácil para nosotros con el banco, para el futuro de Emma, lo mejor sería que la casa estuviera a nuestro nombre, añadió Sofía, que apareció por detrás, secándose las manos en un paño. Yo no lo dudé. ¿Qué podía negarle a mi único hijo? Fui a la notaría la semana siguiente. Firmé todos los papeles. El hombre de las gafas me preguntó si estaba segura. Le sonreí y le dije que sí. Que mi casa estaría en las mejores manos. Las de mi familia. Ahora, de pie en la acera, la lluvia empezaba a calarme los huesos. Miré la puerta de madera que Antonio y yo habíamos barnizado juntos tantos veranos. Intenté meter la llave. No giraba. Habían cambiado la cerradura. La promesa de mi hijo resonó en mi cabeza. Estarás siempre cuidada, mamá. Serás la reina de esta casa. Una reina. Sí. Una reina exiliada en su propio reino, con 4 maletas como todo su patrimonio. La reina de un garaje frío y húmedo. El cielo se rompió del todo en ese momento. Y yo, por primera vez desde que enterré a mi marido, me permití romperme con él. Allí mismo. En la acera de la calle de mi vida. No sé cuánto tiempo estuve allí parada. Minutos, o quizás 1 hora. El mundo se había detenido. Lo único que se movía eran las gotas de lluvia resbalando por mi cara, mezclándose con un llanto silencioso que no sabía que había empezado. Mi mano, helada, buscó el teléfono móvil en el bolsillo del abrigo. Los dedos no me respondían bien. Marqué el único número que me sabía de memoria, aparte del de mi hijo. Marta. Mi amiga del alma. Desde que éramos 2 niñas con trenzas que jugaban a la comba en la plaza. Respondió al segundo tono. Diga. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió un sonido ahogado. Marta, conseguí susurrar. Soy yo, estoy en la calle. Hubo un silencio al otro lado. No un silencio de sorpresa. Sino un silencio denso, de quien entiende más de lo que se dice. No te muevas de ahí, Carmen, me dijo con una voz firme que cortó la lluvia. No preguntes. Voy ahora mismo. Y colgó. 20 minutos después, su coche pequeño y viejo paró a mi lado. Se bajó sin paraguas, me cogió del brazo y empezó a meter las maletas en el maletero, una por una. No dijo nada. No hizo preguntas. Solo actuó. Y en ese momento, su silencio fue el abrazo más cálido que había recibido en mucho tiempo. En su casa, me sentó en el sofá, me quitó el abrigo mojado y me envolvió en una manta. Volvió de la cocina con una tila humeante. Mis manos temblaban tanto que ella tuvo que sujetar la taza por mí. Y entonces, todo salió. Entre sollozos, le conté lo de la nota, lo de la cerradura, lo de la promesa de Javier. Lloré por mi marido, por mi hijo, por la mujer ingenua que había firmado aquellos papeles sin dudar. Mientras hablaba, una pequeña esperanza seguía viva dentro de mí. Una llamita tonta y débil. Seguro que ha sido cosa de ella, de Sofía, le dije, buscando su mirada. Javier no es así, él no es malo. Se deja llevar por ella, pero él no es capaz de hacerme esto. Él me quiere, Marta, yo lo sé. Marta dejó la taza en la mesita. Me miró con una tristeza infinita. Me cogió las manos.
Sus manos, cálidas y fuertes, apretaron las mías. Carmen, empezó con una voz tan suave que me dio miedo. Hay algo más. Algo que no te he contado porque no quería hacerte daño. Esperé. El mes pasado, continuó, estaba yo en la peluquería. Sofía estaba sentada 2 sillas más allá, hablando por el móvil. Hablaba bajo, pero se oye todo, ya sabes. Presumía con una amiga. De un ático que iban a comprar en Nervión. Un piso muy caro. Mi corazón empezó a latir más despacio. Marta respiró hondo. La oí decir claramente, en cuanto la vieja se vaya o vuelva a ver a su hermana, el piso es nuestro. Tendremos la entrada para el ático de Nervión. Solo hay que ser un poco pacientes. La vieja. Así me llamó. La taza que tenía delante empezó a temblar sobre el platillo. O quizás era la mesa. O quizás era el mundo entero el que temblaba. Y en ese momento, el llanto se detuvo. De golpe. Marta debió ver algo en mis ojos, porque me abrazó con fuerza. Lo siento, Carmen. Te juro que lo siento. Me quedé quieta, dentro de su abrazo, pero mi mente estaba lejos. Recordé las últimas facturas que había pagado. La del agua. El impuesto de la casa, el IBI. La cuota de la comunidad de vecinos. Yo seguía pagando todo eso desde mi cuenta. Con mis ahorros. Los ahorros que Antonio y yo habíamos guardado para nuestra vejez. Javier me había dicho que el trabajo de arquitecto iba flojo. Que no llegaban a fin de mes. No llegaban a fin de mes. Pero sí llegaban para la entrada de un ático en Nervión. Esa noche, tumbada en el sofá cama del salón de Marta, no pude cerrar los ojos. Miraba el techo, oscuro y desconocido. Por primera vez en muchas horas, no lloré. No quedaban lágrimas. Solo había un hueco. Un hueco frío en el centro del pecho, justo donde antes solía estar el corazón. Pasaron 3 días. O quizás 4. Perdí la cuenta, encerrada en la salita de Marta, con el tiempo detenido en el fondo de una taza de tila. Marta me cuidaba como a una niña pequeña. Me preparaba la comida, aunque yo apenas probaba bocado. Me hablaba de cosas sin importancia, de sus plantas, de un programa de la tele. Intentaba construir a mi alrededor una burbuja para que nada más pudiera herirme. Pero yo sabía que no podía esconderme para siempre. Había cosas que necesitaba. Medicinas para la tensión. El álbum de fotos de mi boda. Y el rosario de nácar de mi madre. Estaban allí, en mi casa. O en lo que había sido mi casa. Voy a ir, le dije a Marta una mañana, con una determinación que no sabía de dónde había salido. Necesito recoger algunas cosas. Marta me miró, preocupada. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. No. Tengo que hacer esto sola. Volver a mi calle fue el paseo más largo de mi vida. Cada paso pesaba 1 tonelada. Sentía que cada ventana era un par de ojos clavados en mi espalda. Sabía cómo funcionaba mi barrio. Las noticias, buenas o malas, volaban más rápido que las palomas de la Giralda. Doblé la esquina y la vi. Mi casa. Se veía extraña, como si fuera la casa de otra persona. Una maceta de geranios que yo había cuidado con tanto esmero se había secado. Tenía las hojas amarillas y caídas. Mientras me acercaba, vi como una cortina de encaje en la ventana de enfrente se movía ligeramente. Era la casa de la señora Pilar, una viuda como yo que vivía allí desde siempre. Aparté la mirada, sintiendo como el calor me subía por el cuello.
La vergüenza. Era una vergüenza pegajosa, amarga. Sentía como si llevara un cartel colgado al cuello que decía, fracasada. Madre abandonada. No tuve que llamar. La puerta del garaje estaba abierta, solo entornada. Empujé y entré en la penumbra. Olía a humedad y a polvo. Mis maletas seguían allí, apiladas contra una pared. A su lado, habían puesto una caja de cartón. Dentro, revueltas, estaban algunas de mis cosas. El álbum de fotos, sí. Pero también jerseys viejos, un par de zapatos gastados, cosas que habían decidido por mí que yo necesitaría. Y en un rincón, arrumbado detrás de unas cajas de herramientas, lo vi. El sillón de Antonio. Mi corazón dio un vuelco. Era un viejo sillón orejero de cuero gastado. Tenía una pequeña quemadura en un brazo, de una vez que a Antonio se le cayó la ceniza de un cigarro. Estaba lleno de grietas, como las arrugas de un anciano. En ese sillón me había sentado yo a coserle los botones de las camisas. En ese sillón se había quedado dormido él tantas tardes, con el periódico abierto sobre el pecho. En ese sillón, Javier, de pequeño, se sentaba en sus rodillas a escuchar cuentos. Era el trono de nuestro pequeño reino. Y lo habían tirado a un rincón del garaje, como si fuera basura. Una rabia sorda, fría, empezó a subirme desde los pies. No era una rabia escandalosa. Era una rabia silenciosa y pesada. Me di cuenta de que no iba a llevarme el álbum de fotos. Ni las medicinas. Me iba a llevar ese sillón. No sabía cómo. Pero no iba a dejarlo allí. Justo cuando salía de nuevo a la calle, la señora Pilar cruzó, como si fuera una casualidad. Llevaba un platito en la mano, cubierto con una servilleta de tela. Carmen, hija, me dijo con su voz suave y cascada. Qué alegría verte por aquí. No me miraba con lástima. Me miraba, con respeto. He hecho pestiños, continuó, tendiéndome el plato. Y se me ha ido la mano con la miel, como siempre. Coge unos pocos, anda. Acepté el plato, sin saber qué decir. Ella bajó la voz. Esta semana hay misa por Santa Rita en la parroquia. Ya sabes, la patrona de los imposibles. Te encenderé una vela, ¿vale? No dijo nada más. No preguntó. No comentó. Pero en esa frase, lo había dicho todo. Me estaba diciendo que lo sabía. Que estaba de mi lado. Que rezaría por mi imposible. Le di las gracias con un nudo en la garganta. Mientras volvía hacia la casa de Marta, con el plato de pestiños aún calientes en la mano, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La vergüenza empezó a disolverse. Y en su lugar, quedó la rabia. Una rabia justa. Y la certeza de que yo no estaba sola. Todo el barrio, con sus cortinas que se mueven y sus platos de dulces, estaba conmigo. Y mientras estaba allí, mirando esa silla, me di cuenta de cuántas veces nos hacemos pequeños para no molestar. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tuvieras que encogerte para caber en la vida de otros. Me gustaría mucho leer tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para volver a ponernos de pie. Esa misma tarde, mientras Marta y yo nos tomábamos un café en silencio, sonó mi teléfono móvil. Era un número largo, de fuera de Sevilla. Era mi hermana Elena. Yo no se lo había contado. No había tenido fuerzas. ¿Cómo se le cuenta a una hermana mayor que tu propio hijo te ha puesto en la calle? Pero imaginé que las noticias, a través de alguna prima o de la misma señora Pilar, habían hecho su viaje por los cables del teléfono hasta Huelva. Cogí el teléfono con un mal presentimiento.
La voz de Elena no sonaba triste. Sonaba eléctrica. Carmen, escúchame, me dijo, sin rodeos. Acabo de colgar el teléfono con tu hijo. O con el que dice serlo. Me quedé helada. Elena no era como yo. Ella siempre había sido la fuerte, la que no se callaba nada. La que, de pequeñas, se enfrentaba a los niños que se metían conmigo. ¿Qué le has dicho?, pregunté con un hilo de voz. Elena soltó una especie de bufido por el teléfono. Le he dicho 4 verdades. Pero no es de mí de quien quiero hablarte. Quiero que sepas exactamente qué me ha respondido él. Para que no te queden dudas. Para que se te caiga la venda de los ojos de una vez. Y entonces, Elena empezó a contarme la conversación. Mientras hablaba, su voz se transformaba. A veces, imitaba el tono agudo y ofendido de Javier, y otras, su propia voz sonaba como un látigo. Yo escuchaba en silencio, sentada en el sofá de Marta, y era como si estuviera viendo una obra de teatro terrible en la que se decidía mi vida. Lo primero que hice, me contó Elena, fue preguntarle directamente. Javier, ¿es verdad que tu madre está durmiendo en casa de una amiga? Hubo un silencio. Elena me dijo que pudo oír cómo Javier tragaba saliva al otro lado. Él empezó a tartamudear, continuó mi hermana. Tía Elena, es que no lo entiendes. Es una situación complicada. Temporal. Solo temporal. Temporal. La palabra se me clavó en el pecho. Y yo le respondí, dijo Elena, y su voz se endureció. Complicado, Javier, es sacar adelante a un hijo sola después de quedarte viuda. Complicado es trabajar limpiando casas para que a ese hijo no le falte de nada. ¿Quieres que te siga explicando lo que es complicado en esta vida? Me encogí en el sofá. Sentía una mezcla extraña de alivio y dolor. Alivio porque alguien, por fin, estaba diciendo en voz alta todo lo que yo callaba. Y dolor. Un dolor profundo al oír cómo acorralaban a mi hijo. A mi niño. Se puso a la defensiva, siguió Elena, implacable. Empezó a echarle la culpa a Sofía. Que si está embarazada y las hormonas la tienen muy nerviosa. Que si necesita su espacio. Que si yo no entendía lo que era la vida moderna. La vida moderna. Y ahí ya no pude más, Carmen, me confesó Elena. Ahí le tuve que recordar de dónde viene. Le dije, mira, Javier, puede que yo sea una mujer de pueblo y no entienda de vidas modernas. Pero entiendo de una cosa. Entiendo de vergüenza. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes que toda la familia García te está mirando? ¿Sabes que el apellido que te dio tu padre, un hombre que se dejó la vida trabajando, lo estás arrastrando por el fango? El honor. La familia. El apellido. Elena le había dado donde más duele. Y lo último que me dijo, antes de colgarme como un cobarde, la voz de Elena se quebró por un segundo. Me dijo, tía, es que mamá es muy suya. Hace un drama de todo. En el garaje tiene su propia cama y un baño. No le falta de nada. No le falta de nada. Cerré los ojos. El mundo dio una vuelta. Así que eso era yo. Un drama. Una exagerada. Una vieja a la que no le faltaba de nada en un garaje. Y le colgué yo a él, concluyó Elena. Carmen, ¿estás ahí? Sí, susurré. Estoy aquí. Mañana cojo el primer autobús y me planto ahí, anunció. No, le dije, y la voz que salió de mi garganta me sorprendió a mí misma. Sonó clara. Y firme. No, Elena. Te lo agradezco. Pero no.
Esto lo tengo que arreglar yo. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando mis manos. Las manos que habían acunado a Javier. Las manos que habían firmado aquellos papeles. Ya no temblaban. Miré a Marta, que me había estado observando en silencio todo el tiempo. Marta, le dije. Necesito un trabajo. Ella me miró, extrañada. No puedo vivir de tu caridad, ni de la de mi hermana, continué. No puedo ser una carga para nadie más. Ni un drama. Necesito mi propio dinero. Aunque sea limpiando escaleras. Necesito volver a ser alguien. Por mí misma. Marta no discutió. Se levantó, fue a la cocina y volvió con el periódico local. Lo abrió por la sección de anuncios y lo puso sobre la mesa, delante de mí. Fue su manera de decirme que estaba de acuerdo. Que la batalla, a partir de ahora, la iba a librar yo. Al día siguiente, me puse mis zapatos más cómodos y salí a la calle. No como la mujer rota que había vuelto de Huelva, sino como Carmen García, una mujer de 68 años en busca de trabajo. Fue una sensación extraña. Humillante y a la vez, liberadora. Entré en un par de tiendas. En una mercería, en una panadería. Las respuestas fueron amables, pero negativas. Ya tenemos todo el personal, señora, lo siento, no necesitamos a nadie. Empecé a desanimarme. Quizás era una locura. ¿Quién iba a contratar a una mujer a mi edad? Caminando sin rumbo, el olor a café recién hecho me guió hasta la puerta de El Ancla, una pequeña cafetería-bar de toda la vida. Un lugar sencillo, con servilletas de papel en el suelo y el murmullo constante de los vecinos. Antonio y yo solíamos venir aquí a tomar el aperitivo los domingos. En la puerta, colgado con cinta adhesiva, había un cartel escrito a mano: se necesita ayuda en cocina. Mi corazón dio un pequeño salto. Entré. Detrás de la barra de acero inoxidable estaba Manolo, el dueño. El mismo de siempre, un poco más calvo y con más barriga. Levantó la vista de la cafetera y sus ojos se abrieron de par en par. Carmen, exclamó, dejando lo que estaba haciendo. ¿Qué es de tu vida, mujer? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Desde que se fue el bueno de Antonio. Se acercó a mí, me dio 2 besos sonoros y me miró con afecto. Por un momento, me sentí la Carmen de antes. La mujer de Antonio. La vecina de Triana. He visto el cartel, Manolo, le dije, yendo al grano. Vengo por el trabajo. Manolo parpadeó. Me miró de arriba abajo, confundido. Pero, Carmen, el trabajo es para fregar platos, pelar patatas, es un trabajo duro. Necesito el dinero, Manolo, le dije con una sinceridad que no admitía discusión. Él se quedó pensativo, secándose las manos en el delantal. Me observó un largo rato. Recordó, seguro, las miles de veces que Antonio y yo nos habíamos sentado en su terraza. Recordó nuestra vida. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su cara. Mira, Carmen, dijo. No necesito a nadie para fregar platos. Para eso ya tengo a mi sobrino. Pero lo que sí necesito, es a alguien que sepa hacer las espinacas con garbanzos como las hacías tú. ¿Te acuerdas de aquella vez que trajiste una cazuela para la velá de Santa Ana? Asentí, sin poder creerlo. El puesto es tuyo, sentenció. Empiezas mañana. A las 8. Esa noche, por primera vez en muchas noches, dormí. Dormí profundamente. El trabajo era agotador. Pasaba horas de pie en una cocina pequeña y calurosa. Mis manos, que solo estaban acostumbradas a las labores de casa, se llenaron de pequeños cortes y quemaduras.
La espalda me dolía a rabiar al final del día. Pero cada vez que el olor de un buen guiso llenaba el local, cada vez que un cliente le decía a Manolo qué buenas están hoy las lentejas, yo sentía algo que hacía mucho que no sentía. Orgullo. Me sentía útil. Mi existencia tenía un propósito más allá de ser la madre de alguien o la viuda de alguien. Y al final de la semana, cuando Manolo me dio mi primer sobre con el sueldo, lo sostuve en mis manos como si fuera un tesoro. Era mi dinero. Ganado con el sudor de mi frente. Era la prueba de que Carmen García todavía existía. Habían pasado casi 2 semanas desde que empecé a trabajar. Estaba en mi hora del descanso, sentada en una mesita del fondo, comiéndome un pequeño bocadillo de tortilla. Fue entonces cuando la puerta del bar se abrió y lo vi entrar. Era Javier. Llevaba un traje caro y el pelo peinado hacia atrás con gomina. Parecía fuera de lugar en aquel bar humilde. Me miró, me localizó en el rincón y caminó hacia mí con el ceño fruncido. Los pocos clientes que había se giraron a mirarlo. Se detuvo frente a mi mesa. No me saludó. ¿Se puede saber qué estás haciendo, mamá?, me dijo en voz baja, pero con un tono cortante. Dejé mi bocadillo sobre el plato. Estoy trabajando, Javier, respondí con calma. Él miró a su alrededor con desprecio. Hacia la barra, hacia el suelo, hacia mi delantal manchado de salsa de tomate. Todo el mundo está hablando, siseó. Los amigos de Sofía te han visto. ¿No te das cuenta de que nos estás poniendo en ridículo? Ridículo. Levanté la vista y lo miré. Por primera vez, no vi a mi niño. Vi a un hombre. Un extraño. Un hombre al que le importaba más la opinión de los amigos de su mujer que la dignidad de su propia madre. Respiré hondo. La Carmen de antes se habría puesto a llorar. Se habría disculpado. Pero la Carmen que fregaba platos y guisaba espinacas era diferente. Lo único ridículo aquí, Javier, le dije, y mi voz sonó tranquila, pero tan afilada como un cuchillo, es un hijo que deja que su madre duerma en casa de una amiga mientras él vive en la casa que esa madre le regaló. Hice una pausa. Él se quedó sin palabras. Este trabajo, continué, señalando mi delantal, me da dignidad. Me da un sueldo. Me da un motivo para levantarme por la mañana. Lo miré fijamente a los ojos. Dime tú, Javier, ¿qué me has dado tú últimamente, aparte de un sitio en el garaje? Su cara se puso roja. Primero de sorpresa, y luego de pura rabia. Me miró como si no me reconociera. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Se dio media vuelta y salió del bar dando un portazo. Me quedé sentada, mirando la puerta que se balanceaba. Mis manos, encima de la mesa, temblaban un poco. Pero por dentro, sentía una calma inmensa. Una calma fuerte, poderosa. Había ganado. No la guerra. Aún no. Pero había ganado la primera batalla. Y la había ganado sola. Pasó una semana de silencio. Un silencio denso, cargado de palabras no dichas. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba al amanecer, iba a trabajar al bar, volvía a casa de Marta con los pies doloridos pero el corazón tranquilo. En el trabajo, me sentía valorada. Manolo decía que desde que yo estaba allí, nunca había vendido tantos platos del día. Los clientes habituales me llamaban por mi nombre, Carmen, y me preguntaban cómo estaba. Volvía a ser parte de algo. Una tarde, mientras descansaba en el sofá, sonó mi teléfono. Era Javier. Mi primer impulso fue no cogerlo. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Respiré hondo y contesté. Sí. Mamá, su voz sonaba diferente.
No era la voz enfadada del bar. Era una voz suave, casi arrepentida. La misma voz que usaba de niño cuando había roto algo y venía a pedirme perdón. Mamá, ¿podemos hablar? Me mantuve en silencio, esperando. Sofía y yo hemos estado hablando mucho estos días, continuó. Sabemos que no hemos hecho las cosas bien. Que te hemos hecho daño. Y lo sentimos. De verdad. Lo sentimos. Qué fácil era decirlo. El otro día me porté como un imbécil en el bar, dijo. Estaba nervioso, agobiado. El trabajo, el embarazo de Sofía. No es excusa, lo sé. Pero quiero que sepas que me arrepiento. Yo seguía sin decir nada. Escuchaba cada una de sus palabras como si las estuviera analizando bajo un microscopio. Por eso te llamaba, dijo, y aquí venía la verdadera razón de la llamada, lo supe al instante. Nos gustaría que vinieras a cenar a casa este sábado. Los tres. Para hablar tranquilamente. Como una familia. Queremos que todo vuelva a ser como antes. Como una familia. Como antes. Las palabras eran bonitas. Sonaban a hogar, a reconciliación. Pero algo dentro de mí, una pequeña alarma que se había instalado en mi corazón desde el día de las maletas, me decía que tuviera cuidado. El bebé necesita a su abuela, mamá, añadió, y su voz se quebró un poco. No quiero que mi hijo nazca en una familia rota. El bebé. El golpe maestro. Sabía que esa era mi debilidad. La idea de un nieto, de volver a tener unos bracitos pequeños alrededor de mi cuello, era un anzuelo muy tentador. Me lo pensaré, Javier, le dije finalmente. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Te llamaré. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, como si fuera una serpiente. Esa noche, se lo conté a Marta mientras cenábamos. Ella dejó el tenedor en el plato y me miró fijamente. Es una trampa, Carmen, dijo sin rodeos. Como un lobo disfrazado de cordero. Han visto que por las malas no consiguen nada, y ahora van a probar por las buenas. Quieren ablandarte. Lo sé, respondí en voz baja. Pero, ¿y si de verdad están arrepentidos? ¿Y si el bebé les ha hecho cambiar? Marta suspiró. La gente como ellos no cambia, Carmen. Solo cambian de estrategia. Ten mucho cuidado. Te llevarán a tu casa, te sentarán en tu cocina, te hablarán del bebé, y cuando estés más vulnerable, te darán la estocada final. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Eran el ancla que me mantenía pegada a la realidad. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a Javier y le dije que aceptaba la invitación. Y justo después, llamé a mi hermana Elena. Le conté la nueva situación. Le dije la hora y el día de la cena. No le pedí que hiciera nada. Solo quería que lo supiera. Quería tener a alguien de mi lado, aunque fuera en la distancia. Era mi póliza de seguros. El sábado por la noche me arreglé con esmero. Me puse un vestido sencillo, pero limpio y bien planchado. Me recogí el pelo en un moño. Quería que me vieran bien. No quería parecer una víctima. Marta me acompañó en coche hasta la esquina de mi calle, como la primera vez. Ten cuidado, Carmen, me dijo, cogiéndome la mano. Recuerda quién eres. Y recuerda lo que te han hecho. Asentí. No lo olvidaré. Caminé sola por la acera. La casa estaba iluminada. Se veía cálida y acogedora desde fuera. Como una promesa de felicidad. Por un instante,
mi corazón flaqueó. Deseé con todas mis fuerzas que Marta se equivocara. Que mi hijo de verdad me quisiera de vuelta. Llegué a la puerta. La misma puerta de madera que ahora tenía una cerradura nueva. Antes de llamar al timbre, me detuve un segundo. Me miré el reflejo borroso en el cristal de la ventana. Y me dije a mí misma, en silencio, no vienes como una madre dispuesta a perdonar. Vienes como Carmen García, a escuchar lo que tienen que decir. Respiré hondo. Y entonces, llamé. La puerta se abrió y apareció Javier. Al verme, forzó una sonrisa. Mamá, qué guapa estás, dijo, dándome 2 besos que sonaron huecos. Entré. El aire dentro de la casa era extrañamente familiar y a la vez ajeno. Olía a un ambientador de canela que yo nunca había usado. Habían cambiado los muebles de sitio. Mi mecedora ya no estaba junto a la ventana. En su lugar, había una lámpara de pie, alta y metálica. Fría. Sofía salió de la cocina, secándose las manos en un delantal. Su barriga de embarazada era ya muy evidente. Me sonrió, una sonrisa ancha que no le llegaba a los ojos. Carmen, bienvenida a tu casa, dijo. A tu casa. ¡Qué ironía! La cena fue tensa. Hablaban sin parar del embarazo, del trabajo de Javier, del tiempo. Pequeñas conversaciones que flotaban sobre un mar de silencio. Yo respondía con monosílabos, observando. Observando cómo se miraban entre ellos, cómo se pasaban la sal, cómo evitaban mi mirada. Estaban actuando. Y lo hacían bastante mal. Pusieron en la mesa un pollo asado. Parecía delicioso. Pero a mí la comida se me hacía una bola en la garganta. Después del postre, cuando recogían los platos, empezó la verdadera función. Se sentaron los dos frente a mí en el sofá. El mismo sofá donde tantas veces me había sentado con Antonio. Mamá, empezó Javier, con tono solemne. Te hemos invitado porque queremos proponerte una solución. Una solución buena para todos. Sofía puso sobre la mesita de centro un folleto de papel brillante. Lo empujó suavemente hacia mí. En la portada, se veía una pareja de ancianos sonrientes, paseando por un jardín lleno de flores. El título decía, Residencial El Paraíso. El hogar que mereces. Lo abrí. Eran fotos de apartamentos pequeños y luminosos, de piscinas, de salas de juegos. Es una residencia de mayores, explicó Sofía con una voz melosa. De las mejores de Andalucía. Tienen médico 24 horas, actividades, excursiones. Estarías perfectamente cuidada. Y nosotros podríamos estar tranquilos, sabiendo que no te falta de nada. Tranquilos. Ellos. Hemos hecho números, continuó Javier, sacando una calculadora del bolsillo. Como si mi vida fuera una simple operación matemática. Con la venta de la casa, podríamos darte una buena cantidad para la entrada y pagar las primeras mensualidades. Para que te adaptes. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Así que este era el plan. Esta era la rama de olivo. Deshacerse de la casa, y de la vieja que venía con ella. Pero, Javier, acerté a decir. Esta es mi casa. Era, mamá, me corrigió Sofía, con una dulzura venenosa. Legalmente, es nuestra. Y tenemos que pensar en el futuro. En nuestra familia. Javier me cogió la mano. Su piel estaba sudorosa. Piénsalo, mamá, suplicó, y sus ojos se llenaron de unas lágrimas muy convenientes. No lo hagas por nosotros. Hazlo por tu nieto.
para que pueda crecer en un hogar estable, sin problemas. ¿No quieres lo mejor para él? Y ahí me rompí. El bebé. Mi nieto. La imagen de una cuna en esta casa, de una risa infantil correteando por estos pasillos, me desarmó por completo. Mis defensas, construidas con tanto esfuerzo durante semanas, se vinieron abajo. Miré la cara de mi hijo, suplicante. Y por un instante, un terrible instante, estuve a punto de ceder. A punto de decir que sí. A punto de firmar mi propia sentencia. Y justo en ese momento, sonó el timbre. Un sonido fuerte, insistente. Javier y Sofía se miraron, extrañados. No esperaban a nadie. Javier se levantó de mala gana y fue a abrir la puerta. Y entonces oí la voz. Una voz que yo conocía mejor que la mía propia. Una voz que sonó como un trueno en el silencio de la casa. Buenas noches, sobrino. He oído que teníais cena familiar y he pensado en traeros el postre. Espero no molestar. Era Elena. Mi hermana. Apareció en el umbral del salón, alta y digna, con una bandeja de pasteles en la mano. Su mirada pasó por encima de Javier, ignoró a Sofía, y se clavó en mí. Luego, bajó la vista hacia el folleto brillante que seguía sobre la mesa. Lo entendió todo en un segundo. Dejó la bandeja de pasteles sobre una silla, con un golpe seco. Se acercó a la mesa, cogió el folleto, lo miró por encima y soltó una risa. Una risa corta, sin alegría. ¿Residencial El Paraíso?, dijo, leyendo el título en voz alta. ¿Este es el paraíso que le tenéis preparado a vuestra madre? Javier palideció. Sofía se puso rígida en el sofá. Elena se giró hacia ellos. Ya no sonreía. Su cara era una máscara de furia contenida. Así que este era el plan, dijo, y su voz era puro hielo. Pensabais ablandarla con la excusa del niño, darle 4 monedas a cambio de una casa que vale una fortuna, y encerrarla en un asilo para que no moleste más. Decime, ¿así es como agradecemos los García a nuestros padres todo lo que han hecho por nosotros? El silencio que cayó en esa habitación fue más pesado que cualquier palabra. Y en ese silencio, sentí que no estaba luchando sola. Si usted ha seguido escuchando hasta aquí, le pido que me ayude comentando con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda contarles el final de esta historia. La noche de la cena terminó en un desastre silencioso. Elena no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Sus palabras, frías y certeras, fueron suficientes para demoler el teatro que habían montado Javier y Sofía. Se marcharon casi sin despedirse, con la bandeja de pasteles intacta sobre la silla. Elena se quedó conmigo esa noche en casa de Marta. No hablamos mucho. Simplemente, estuvo ahí. Y eso fue suficiente. Los días que siguieron fueron extraños. Yo continué con mi vida, con mi trabajo en el bar. Pero en el barrio, el aire estaba cargado. La historia de la cena y de la visita sorpresa de mi hermana corrió como la pólvora. Ya no eran solo susurros detrás de las cortinas. Ahora la gente me saludaba por la calle con una calidez distinta, casi protectora. La señora Pilar me daba el doble de pestiños. El panadero me guardaba siempre la mejor barra. Me sentía arropada. Las noticias sobre Javier y Sofía me llegaban a través de terceros, como ecos de un mundo que ya no era el mío. Manolo, el dueño del bar, me contó que un cliente los había oído discutir a gritos en mitad de la calle. Otra vecina me dijo que el cartel de "Se vende", que habían colgado en el balcón de mi casa había aparecido una mañana manchado con huevo. Alguien, anónimamente, estaba librando mi guerra.
La presión se estaba volviendo insoportable para ellos. Estaban siendo juzgados y condenados por el tribunal más antiguo del mundo. El tribunal de los vecinos. Y entonces, una tarde, unas 3 semanas después de la cena, Javier volvió a aparecer por el bar. Esta vez no entró con arrogancia. Entró, encogido. Llevaba el mismo tipo de ropa cara, pero parecía que le quedaba grande. Tenía ojeras. Pidió un café en la barra y esperó a que yo terminara de limpiar la cocina. No se atrevió a acercarse a mi mesa. Cuando terminé, me quité el delantal y me senté frente a él. Dejó el café a medias. No podía mirarme a los ojos. Su mirada se perdía en los pozos del fondo de la taza. «He perdido, mamá», dijo en un susurro. No era una disculpa. Era una constatación. Un parte de guerra. Me quedé en silencio. No sentí alegría. Ni triunfo. Solo un cansancio inmenso. Y una profunda tristeza por el hombre derrotado que tenía delante. El hombre que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Nadie puede con esto, continuó, y su voz estaba rota. Sofía y yo, ya no estamos bien. No paramos de discutir. Mis tíos, tus primos, toda la familia me ha llamado. En el trabajo, la gente me mira raro. Es como si el mundo entero se hubiera puesto en nuestra contra. El mundo no, Javier, pensé para mis adentros. Solo la decencia. Finalmente, levantó la vista. Y vi en sus ojos una desesperación real. No era teatro. Era el agotamiento de quien ha luchado en el bando equivocado y lo sabe. Queremos vender la casa, dijo. De verdad. Y terminar con todo esto. Sacó un papel doblado del bolsillo de la chaqueta. Lo desdobló sobre la mesa. Era una hoja de libreta con números escritos a lápiz. Hemos hablado con la inmobiliaria, explicó, señalando las cifras con un dedo tembloroso. Este es el precio de venta aproximado. Esto es lo que queda por pagar de la hipoteca. Y esto, trazó un círculo alrededor de la última cifra. Esto es lo que quedaría. Lo dividimos por la mitad. 50% para ti, 50% para nosotros. Miré el número. Era una cantidad importante. Más dinero del que yo había visto junto en mi vida. Suficiente para comprar un piso pequeño. Suficiente para vivir sin lujos, pero sin agobios, el resto de mis días. Era una oferta justa. Una rendición. Javier me miraba, esperando una respuesta. Esperando que le diera la absolución, que le dijera que sí y terminara con su calvario. Pero la Carmen que se sentaba frente a él ya no era la misma mujer que había firmado unos papeles en la notaría por amor. Había aprendido, a base de golpes, que el amor tiene que ir de la mano del respeto. Y de la prudencia. Doblé el papel con cuidado y me lo guardé en el bolsillo del delantal. Tengo que pensarlo, Javier, le dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Él asintió, derrotado. Y, añadí, levantándome de la mesa. Tengo que hablarlo con mi abogado. No tenía ningún abogado. Pero vi cómo esa palabra le provocaba un pequeño escalofrío. Era una palabra del mundo de los adultos, del mundo de las consecuencias. Un mundo en el que él, hasta ahora, nunca había tenido que vivir de verdad. Me di la vuelta y volví a la cocina, dejándolo solo con su café frío y su derrota. La guerra, por fin, parecía haber terminado. Ahora solo quedaba ver que se podía reconstruir sobre las cenizas. Esa noche, sentadas en la pequeña cocina de Marta, puse el papel con los números sobre la mesa. Elena estaba al teléfono, en altavoz desde Huelva.
Les conté la oferta de Javier. Marta fue la primera en hablar. Es un buen acuerdo, Carmen. Es justo. Es lo mínimo que podía hacer ese sinvergüenza, sentenció la voz metálica de Elena desde el móvil. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar? Me quedé mirando el papel. Mirando esa cifra que representaba el valor de 35 años de mi vida. Voy a aceptar el dinero, dije en voz baja. Pero no voy a volver a esa casa. Hubo un silencio. Esa casa ya no es mi hogar, continué, y las palabras salían de mi boca con una certeza que me sorprendió. Mi hogar era el que construí con Antonio. El que olía a su colonia y a mis guisos. La casa de ahora, tiene el olor de la traición. Le pertenece a una Carmen que murió el día que encontró sus maletas en la acera. Yo soy otra. Elena, al otro lado del teléfono, soltó un suspiro que sonó a orgullo. Así se habla, hermana. La venta de la casa fue rápida. Supongo que todos tenían prisa por terminar. Firmamos los papeles en la misma notaría donde yo había firmado mi renuncia meses atrás. Esta vez, fui yo la que le preguntó al hombre de las gafas si estaba todo en orden. Javier no levantó la vista del documento en ningún momento. Sofía no vino. Nos ingresaron el dinero en el banco. Y se acabó. No volví a saber de ellos en un tiempo. Marta me dijo que se habían mudado a un piso de alquiler en la otra punta de la ciudad, para empezar de cero lejos de las miradas de Triana. Yo, con mi parte del dinero, hice lo contrario. Busqué mi nuevo comienzo en el mismo sitio donde estaban mis raíces. A las pocas semanas, encontré lo que buscaba. Un pisito pequeño, en una segunda planta sin ascensor, en una calle tranquila cerca del río. Tenía un pequeño balcón que daba a un patio lleno de macetas. Era luminoso. Y olía a limpio. El primer día que entré con mis propias llaves, la casa estaba vacía y silenciosa. No sentí soledad. Sentí paz. Paseé por las habitaciones desnudas, imaginando dónde pondría cada cosa. Aquí, una mesita. Allí, una estantería para mis libros. Y en el salón, junto a la ventana que daba al balcón, un sitio especial. Contraté a 2 muchachos para que me ayudaran con la mudanza. La única mudanza que tenía que hacer era desde el garaje de mi antigua casa. Fui allí una última vez. Mis maletas seguían en el mismo rincón. Pero yo no vine a por ellas. Vine a por el sillón de Antonio. Los muchachos lo bajaron con cuidado por las escaleras. Pesaba una enormidad. Pesaba todos los recuerdos que contenía. Lo subieron a su nuevo hogar y lo colocaron justo donde yo les dije, junto a la ventana. Me senté en él. El cuero gastado se adaptó a mi cuerpo como un viejo amigo. Desde allí, podía ver el cielo. Poco a poco, mi nueva casa fue tomando forma. Pinté las paredes de un color amarillo claro, el color del sol de la mañana. Compré muebles de segunda mano, sencillos y bonitos. Y llené el balcón de geranios rojos, como los que tenía mi madre. Un sábado, organicé una pequeña fiesta de inauguración. No invité a la familia que me había tocado por sangre. Invité a la familia que yo había elegido. Vino Marta, por supuesto. Y mi hermana Elena, que cogió el autobús desde Huelva cargada con una empanada. Vino Manolo, el dueño del bar, con una botella de vino bueno. Y vino hasta la señora Pilar, mi antigua vecina, que subió los 2 pisos sin quejarse y me trajo, como no, una bandeja de pestiños. Estábamos todos apretados en mi pequeño salón. Había risas. Había música suave de la radio. Olía a mi tortilla de patatas. Miré a mi alrededor. Miré sus caras,
sus sonrisas. Y me di cuenta de que mi casa no estaba vacía. Estaba llena. Llena de afecto verdadero. Más tarde, cuando todos se fueron, me quedé sola, fregando los platos en mi nueva cocina. No me sentía cansada. Me sentía plena. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cálido, habitado. Ya no era la viuda de Antonio García. Ya no era la madre de Javier. Era Carmen. Simplemente Carmen. Y por primera vez en muchísimos años, eso era más que suficiente. Han pasado 3 años desde entonces. Mi vida ahora es tranquila. Sencilla. Y mía. Sigo trabajando unas horas por la mañana en el bar de Manolo. Dice que no me jubila ni aunque le paguen. El resto del día lo paso cuidando de mis geranios, leyendo en el sillón de Antonio o paseando por la orilla del río. A veces quedo con Marta para tomar un café. O Elena viene de Huelva y pasamos el fin de semana juntas, como cuando éramos niñas. Soy feliz. Es una felicidad distinta a la de antes. No es una felicidad que dependa de nadie más. Nace de dentro. ¿Y Javier? Él y Sofía tuvieron a su hijo, un niño precioso llamado Antonio, como su abuelo. Viven en Madrid. Supongo que allí nadie conoce su historia. Nadie los juzga. Unas 3 o 4 veces al año, Javier viene a Sevilla por trabajo. Y me trae al niño. Llama antes, siempre con mucha educación. Se queda 1 hora, nunca más. Nos sentamos en mi pequeño salón. Hablamos de cosas triviales. Del tiempo, del trabajo, de lo rápido que crece el pequeño. Hay un muro invisible entre nosotros. Un muro hecho de dolor y de decepción. No sé si algún día se derrumbará del todo. El otro día, el pequeño Antonio, que ya empieza a hablar, señaló el viejo sillón de cuero. ¿Y eso, abuela?, preguntó con sus ojos curiosos. Me senté a su lado y le pasé la mano por su pelo rubio, tan distinto al de su padre. Ese, le dije con una sonrisa, era el trono de tu abuelo. Era un rey bueno y fuerte. Y desde aquí, cuidaba de todo su reino. Le conté historias del abuelo. De sus chistes malos, de cómo me cantaba canciones antiguas desafinando. Le hablé de los recuerdos bonitos que vivían entre las grietas de ese cuero. No le hablé del garaje. Ni de las maletas. Ni de la nota. Hay cosas que un niño no tiene por qué saber. Y hay cosas que una abuela decide perdonar. Perdonar. No significa olvidar. Significa dejar de cargar con el peso. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, ya no siento rabia. Ni siquiera siento pena. Siento que he aprendido. Y quizás, si usted me ha acompañado hasta aquí, mi historia pueda servirle de algo. He aprendido que amar a un hijo no es dárselo todo. Es enseñarle el valor de lo que recibe. El amor no es un cheque en blanco. Es un jardín que hay que regar todos los días, por las 2 partes. No dejen que su sacrificio se convierta en la excusa para la ingratitud de sus hijos. Y si usted es un hijo o una hija que me está escuchando, recuerde esto, la casa de sus padres no es una propiedad que se hereda. Es una fortaleza construida con amor y tiempo. No derriben los cimientos que los protegieron solo por construir paredes nuevas y más altas. El mundo moderno nos dice que hay que avanzar, que hay que tener más, que hay que ser más. Pero a veces, en esa carrera, nos dejamos por el camino lo más valioso. Lo que no tiene precio. Yo tuve que perder una casa para encontrarme a mí misma. Y me di cuenta de que el único hogar verdadero, el único que nadie te puede quitar, es tu propia dignidad. Tu amor propio. A veces,
Por la tarde, me siento en mi balcón. Riego mis geranios. Miro los tejados de Triana, mientras el sol se pone tiñendo el cielo de naranja y violeta. Pienso en Antonio. Pienso en mi hijo. Pienso en la mujer que fui, y en la mujer que soy ahora. Mi vida no es un cuento de hadas con un final perfecto. Es una historia real, con sus cicatrices y sus arrugas. Pero es mi historia. Y siento que todavía, me quedan muchos capítulos por escribir. Y esta vez, la única que sujetará la pluma, seré yo. Y aquí termina la historia de Carmen García. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Hubieran hecho ustedes algo diferente en su lugar? Me encantaría leer lo que sienten en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar, si les ha tocado el corazón de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también podría emocionarse, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.